Bueno, queridos patitos, ciertamente estamos con 10 razones para votar a JPNV. Y evidentemente hay muchas más, pero se condensan en estas 10 para tener una idea más o menos clara de por qué el grupo vasco en el Congreso, con la mayor fuerza posible, es algo muy necesario en estas circunstancias, lo mismo que en los últimos 105 años de presencia desde que en 1918 hubiera allí en el Congreso de los Diputados un primer grupo vasco en el Congreso. Número 7. Luchamos contra el cambio climático e impulsamos la sostenibilidad ambiental y energética que proteja al consumidor vulnerable, establezca unas tarifas asequibles para la ciudadanía, empresas e industria. Evidentemente la gente piensa en lo personal y particular. A veces incluso aquí debería de estar incorporado el uso horario y el cambio de hora. El Estado español está en un uso horario que no le corresponde por Franco. Segunda Guerra Mundial. Algo que hicieron los británicos también, asumir el uso horario que tenían los alemanes, y luego se retiraron después de la guerra. España está incorporada en ese uso horario y debería desengancharse. Lo mismo que a nivel de Parlamento Europeo se está en tratar de eliminar el cambio de hora, cosa que tendrá su impacto y su importancia en el consumo energético. En buena medida la gente particular piensa, a nivel particular el cambio de hora influye o no influye, no tiene ningún sentido. En buena medida no se hace por este ámbito particular que es como un 10% del gasto energético. Es en buena medida por otros elementos que vienen defendidos también por el Partido Nacionalista Vasco, porque las visiones electrointensivas de las industrias, estos elementos importantes, las industrias electrointensivas, han tenido importancia a la hora de generar un gasto, sobre todo cuando el precio de la energía ha subido. En 2017 surgió un tema realmente curioso, como es el hecho de negociar, iba a acordar con el señor Mariano Rajoy, del Partido Popular, un elemento de rebaja de la tarifa eléctrica para ciertas empresas con este elemento electrointensivo, con un cierto tipo de generación eléctrica. Resulta curioso porque alguien podrá pensar, los vascos defendiendo a las empresas vascas. ¡Qué novedad! Pero es que este punto, estas electrointensivas, tenían su competencia a la hora de estar presentes en empresas vascas, cántabras, extremeñas, catalanas. El gobierno de Cataluña de entonces llevó el asunto al Tribunal Europeo de la Competencia directamente. Resulta curioso y paradójico que en julio de 2017 un gobierno de la Generalitat de Cataluña, que supuestamente estaba preparando la secesión para el 1 de octubre con el referéndum a través del cual iba a proclamar la independencia, y por tanto iba a tener su propio sistema eléctrico independiente, se preocupara en el mes de julio de denunciar a un socio, amigo, aliado, como era el gobierno vasco, para tratar de destruir un punto que favorecía a empresas de Cataluña en la rebaja de cierta tarifa eléctrica en estas empresas electrointensivas. Por lo tanto, hay que estar allí para llegar a acuerdos cuando se puede, e incluso cuando uno tiene amigos así. Cuídame de mis enemigos. Cuídame de mis enemigos. Por lo tanto, el cambio climático, que es real y ya hay una oficina de cambio climático en 2001 en el gobierno vasco, más allá de las actividades que se llevaron a cabo a través de IOBE. La industria ha sido siempre importante y tratar de hacer transición de energías verdes también ha sido importante. El ente vasco de la energía se crea, en principio, para recoger elementos que se podían transferir, como era la gestión de Lemoiz. Una energía, la nuclear, que es verde en la taxonomía
de las instituciones europeas. Pero, como se le concedió una victoria al terrorismo, al mal, con la destrucción del proyecto de Lemoiz, bueno, pues siempre vigorosos los esfuerzos de las instituciones vascas fueron a tratar de buscar en las energías renovables un elemento de actualización y evidentemente con el beneficio también de la aportación que pueda dar en el ámbito del Estado y en el ámbito europeo a la hora de generar este tipo de soluciones. Porque hay algunos decrecionistas que no van de cara. No dicen, nuestro modelo es la reducción de la economía, reducción del personal, siguiendo el modelo tal vez esbozado por una técnica malthusiana, una idea del Club de Roma de 1973, cosa que resulta curioso porque la población ya está decreciendo, incluso en China. China tiene los mismos problemas geológicos en lo humano, es decir, de demografía, que Europa. El conjunto de Asia, China, Corea del Sur, Japón, tienen este tipo de problemas. El único continente que está en crecimiento todavía en lo demográfico sería África. Por tanto, ahí tenemos un elemento que conviene recordar. Recordar, por supuesto, a José María Ryan y a muchos otros que precisamente fallecieron por el proyecto de Lemoiz. Un compromiso en donde algunos piensan, energías renovables sí, pero cuando hay que aterrizar y ponerlas en algún sitio, se equivocan porque van en contra de los proyectos concretos. Por ejemplo, elementos como la eliminación de cualquier posibilidad de exploración, no explotación, exploración de gas en el Estado español, pero importarlo con barco, sí, o por gasoducto. Luego, las políticas erráticas con Argelia y Marruecos, con un cambio incomprensible respecto a el precio, que evidentemente quien puede ponerlo tiene influencia, pues por ejemplo puede ser Argelia, productor importante. Las relaciones con Israel, productor de gas, que suministra desde hace años a Jordania y a otros lugares con acuerdos entre Israel, Chipre y Grecia para tender un gasoducto en dirección a Europa. Por supuesto, el tema del Cáucaso, Ucrania, Rusia. La política internacional también influye en esto y normalmente no suele vincularse una con la otra. No se suele poner en la verdad de la realidad a la gente estas conexiones, y cuando se hacen simplemente es para echar en cara algo al rival, no para construir. Lo mismo que hubo un proyecto en 2004 de hacer energía fotovoltaica, solar, en el Sáhara, en la zona norte, en el Maghreb, bueno, en la zona de Argelia, Túnez, Libia, Marruecos, Egipto, para generar electricidad para aquellos lugares y el excedente subiera en dirección a Europa. Por lo tanto, todos estos elementos son proyectos concretos que no pueden ser solo de una comunidad autónoma, ciertamente, pero tampoco pueden serlo del Estado y necesitan la colaboración dentro del marco europeo. Y hay una visión global, federalista, europeísta, como es la del Partido Nacionalista Vasco, es muy necesaria también en el Congreso de los Diputados para poner encima de la mesa soluciones que sean inclusivas, sean superadores de cierto cerrillismo que tienen algunos que dicen nacionalistas, nacionalistas, y piensan en nacionalistas vascos, gallegos, catalanes, y no piensan en el nacionalismo excluyente español, surgido en el siglo XIX, no antes, siglo XIX, con un concepto excluyente, y que evidentemente es muy refractario
de la lucha contra el cambio climático, que es muy necesario precisamente la búsqueda de consensos a través de la realidad de Canadá, Unión Europea, China, que están intentando avanzar en la nueva COP, la nueva conferencia sobre estos temas climáticos. ¿Mm? Es necesario hacer piña con las visiones globales. Y precisamente esta aproximación a los debates es la que tiene el Partido Nacionalista Vasco. En el tema de la sostenibilidad ambiental, la energía, evidentemente todo eso conectado con una visión en donde el ciudadano sea la base de todo, la base de la comprensión de la realidad, en donde la gente tiene un modelo de vida que debe de poder ser garantizado y la energía, evidentemente, debe generarse para que esta buena gente, ciudadanos libres e iguales, puedan tener acceso a estos bienes comunes, los bienes primarios, los bienes de primera necesidad. Y cuando me refiero a bienes de primera necesidad, no tiene por qué ser un producto, puede ser un servicio. Y por tanto, ciertamente, ahí está el Partido Nacionalista Vasco, lo mismo que está en Bruselas, lo mismo que está en las instituciones vascas, también en el Congreso de los Diputados, con un discurso coherente e integrado, siempre con la diversidad de las instituciones a las que representan, pero desde una visión global, homogénea. 8. Creemos en la colaboración público-privada y apostamos por la industria, pymes y autónomos, la innovación y la internacionalización como base para lograr una sociedad próspera. Y porque estamos comprometidos con la defensa de un empleo debidamente remunerado, especialmente para la juventud. Por supuesto, la cooperación público-privada es muy fundamental el hecho de que no solamente deba dependerse de lo público, por muy bueno que esto pueda ser. La participación privada en el capital que se arriesga a proyectos de innovación, de creación de conocimiento, de innovación, es vital porque evidentemente eso da consistencia a estos proyectos y les da viabilidad, porque cuando uno puede llegar a debatir el tema de la titularidad de una empresa, sea pública o privada, pues en principio no debería de generar problemas respecto a la gestión posterior y el modelo de gestión de esa empresa. Pero la competencia, es decir, la libertad de la economía, estamos en un modelo de liberal de economía, de libre empresa, no debería haber nadie que jugara con reglas diferentes. Y normalmente se suele tender a abusar del hecho de la monopolización desde lo público, sobre todo desde diversas visiones, no ligadas necesariamente a izquierda o derecha, sino a captura de Estado, un concepto interesante que algún economista desarrolla en sus hipótesis de trabajo, en donde tenemos esa realidad en la que la situación se vuelve que el presupuesto inyecta siempre las necesidades y cuando hay pérdidas tenemos ese elemento de equilibrio, pero siempre dentro del elemento público y que hace que el elemento privado no pueda competir. Ejemplo práctico, pues en China tenemos una serie de empresas públicas que son deficitarias, pero como hay otras empresas que tienen superávit, cubren con su superávit el déficit de estas otras empresas. Y cuando hay alguna empresa privada que genera algún despunte, que no genera sino problemas para el espacio público, pues se le detiene. Un poco como sucedió en Arabia Saudí con el príncipe Bin Salman, deteniendo en una jaula de oro hasta que no cumplieran ciertas condiciones los grandes empresarios y potentados del país. Y por tanto, ciertamente, cuando no hay libertad política, aunque se intente hacer una libertad económica,
es complicado, porque las dos patas deben de ir de la mano, lo público y lo privado, las leyes y el dinero, para siempre dentro de un marco regulado. Evidentemente no puede ser esto anarcocapitalismo, que algunos igual desearían, sino un marco de juego. Evidentemente uno puede leer el libro de memorias del primer mandato de Obama respecto a lo que sucedió en la crisis financiera y aprender mucho respecto a lo que uno debe tener en cuenta también para lecciones en el ámbito europeo, donde ciertamente debemos de aprender el hecho de que cuando, por ejemplo, en el coche eléctrico, Hiriko fue un proyecto decisivo, pudo haberlo sido. El coche eléctrico es una realidad que va poniéndose encima de la mesa cada vez más. Y una licencia como la de Hiriko eh, acabó a través de terceros siendo construida en Tudela en el momento actual. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que se metió dinero público, pero no había dinero privado. Por lo tanto, no había esa sinergia donde había un incentivo común de las partes con visiones contrapuestas para generar avances. ¿Que el fracaso es plausible? Sí. Empresas privadas, completamente privadas, de automoción, tenían problemas y metieron mucho más dinero en proyectos que igualmente fracasaron. Por lo tanto, ciertamente hay que generar esos marcos compartidos en donde hay liderazgo de lo público, con una visión de cuáles son los lineamientos marco que uno puede pretender, porque evidentemente si uno quiere que se genere una industria automotriz en el País Vasco, pues evidentemente debe de tener un pensamiento para las actuaciones que pueden ser complementarias desde el ámbito institucional, porque hay muchas políticas que se pueden hacer, por ejemplo, en infraestructuras, que son muy importantes para generar un contexto en donde sea favorable para tener empresas de punta, por supuesto un entorno fiscal consistente, seguridad jurídica para tener un ámbito en donde sea plausible hacer viables esos proyectos, pero por supuesto también el ámbito privado, que haya dinero, que se arriesgue con capital, no solamente humano, sino también pecuniario, para precisamente aportar la viabilidad en financiación, que eso no puede estar destinado a ser un ámbito público a través de presupuesto, porque las necesidades son siempre crecientes y el presupuesto debe limitarse a lo estrictamente necesario, porque siempre hay necesidades, como valga la redundancia, en el ámbito más básico, y el presupuesto vasco para asuntos sociales, que se suele decir, es de un 76%. 76% del presupuesto vasco va destinado a estos elementos, de los 14.000 millones que creo que es el presupuesto de 2023, a sanidad, educación, servicios sociales. De los 10.000 millones de presupuesto de la Diputación Foral de Vizcaya, mucho de esto va precisamente también a políticas sociales. Por lo tanto, ciertamente hay que tener encima de la mesa esta visión del compromiso público-privado para tener pan para hoy y pan para mañana. Sembrar para recoger. Y evidentemente ese compromiso con la innovación. Antes de la creación de la competencia en 2008-2009, ya había complemento de innovación a través de las instituciones vascas. Alguien dijo que la competencia no se iba a transferir jamás. Se hizo. ¿Por qué? Porque estaba el Grupo Vasco en Madrid para ir diciendo una y otra vez: esto es competencia, está en el estatuto, está en la ley orgánica 3/1979, y esto debe de transferirse, los medios materiales y humanos, para que política esté en manos de las instituciones vascas. Y eso es un objetivo cumplido del Partido Nacionalista Vasco. Y por tanto, ciertamente, hay que estar comprometidos con el futuro y con el empleo, ciertamente, con un empleo que sea bien remunerado, bien retribuido
y ciertamente ahí para los diversos acuerdos respecto a las leyes de empleabilidad, pero siempre con firmeza y con seguridad en la idea de replantear siempre la necesidad objetiva de un marco vasco de relaciones laborales, también en la última reforma laboral, cuando desde ciertos partidos se decían, esto no es necesario. Si además ya se hacen. Bueno, si ya se hacen, entonces incorporémonos a la legalidad, porque hubo cierto primer ministro de España que dijo que había que hacer normativo en la ley lo que era ya habitual en la calle. Y por lo tanto, sería un principio básico para cumplir con estos elementos que decíamos de la industria, muy importante, el 25% de la industria del PIB vasco es la industria, y con innovación y desarrollo puede llegar incluso al 40%, y debe de ser por lo menos el 25%, porque la Unión Europea ha cogido esto como modelo para el conjunto de regiones de la Unión. Y por tanto, ciertamente la industria, la internacionalización, es decir, poder ir al exterior con los productos, que haya un mercado más amplio para lo que se ofrece. Y por tanto, ciertamente, industria, innovación, internacionalización, economía y sociedad prósperas, vinculado lo uno y lo otro, y defender empleo y juventud y arraigo, que haya proyectos vitales que puedan desarrollarse en las proximidades de donde uno nace y crece. Ese es el proyecto del Partido Nacionalista Vasco, y también en el Congreso de los Diputados. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.